Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, hoy quiero comenzar con una invitación. Saben que soy presidenta de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar de la Argentina, precisamente porque tengo la enfermedad y yo me la diagnostiqué. Es una enfermedad subdiagnosticada, quiere decir que no se llega fácilmente a realmente a este diagnóstico. Bien, el día viernes a las 11 de la mañana, de 11 a 13, los espero a los que se quieran acercar para saber de la enfermedad y poder ayudar al aula magna del Hospital Garrahan, donde se va a realizar una jornada y también se va a hacer el lanzamiento oficial de nuestra asociación. Bienvenidos a todos aquellos que quieran venir. La entrada es por la calle Pichincha, aula magna, 11 horas. Bueno, pasé un chivo muy necesario porque hay mucha gente subdiagnosticada. No es que la enfermedad en la Argentina no existe, esta enfermedad la trajeron nuestros abuelos, toda la gente, padres que han venido de Italia, han venido de España, israelíes. Nosotros somos un crisol de razas. Hay mucha gente que tiene idénticos síntomas o algunos parecidos y le dicen polimialgia y salen muy contentos del consultorio médico. Pero poli significa mucho y mialgia, dolor. A mí me gustaría saber cuál es la enfermedad del mucho dolor. No entro en detalles con las otras enfermedades porque si no es como mezclar las cosas. Y la fiebre mediterránea no tiene por qué tener fiebre. Yo nunca tuve fiebre. Sí, presión arterial, que llevó, aparte de mi familia, a fallecer mi papá a los 56, mi abuelo a los 42 y mi bisabuela en Italia, poco registro tenemos, a los 42, más mis tíos, todos con presión arterial. Bien, dicho esto, yo les presento en el día de hoy este grupo de amigos que quiero muchísimo y que realmente son los que le dan el prestigio a nuestro programa. Como siempre estamos con el doctor Mariano Favaloro, que es cirujano cardiovascular. Va a hablar de la obesidad según la Organización Mundial de la Salud. También el doctor Ernesto Bersuski, que es traumatólogo, especialista en columna vertebral, y va a hablar de la parte pediátrica, qué pasa con los chiquitos con la columna desviada, con escoliosis, como se dice comúnmente, ¿no? También estamos con la doctora Luisa Jiménez, médica de la Facultad de Barceló, docencia, también pertenece a docencia e investigación y atención primaria de la Facultad de Barceló. Bien, nos va a hablar acerca de, antes se decía el mal de Chagas, después se cambió por la enfermedad y le voy a preguntar, la primera pregunta va a ser esa.
También estamos con la profesora Karina Uranga, cosmiatra, con un tema muy interesante. Muchas veces uno escucha muchas palabritas en inglés y de pronto no saben de qué se trata. Lading, ¿no es cierto? Y bien, y micropigmentación, que creo que es lo mismo. Muy bien. Doctor Mariano Favaloro, muy buenos días. Buenos días, Ana María. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿vamos al tema? Vamos al tema. Este es un tema sobre todo más sanitarista porque si bien es muy importante mantener la salud de la población, justamente hay que atacar y hay que tratar y dominar, porque la verdad que hoy día se hace cada vez más difícil, inclusive lo que yo digo también, las situaciones socioeconómicas tienen una repercusión muy importante en estos aspectos que vamos a ver hoy, que son el sedentarismo y la obesidad, su consecuencia. Y esto viene, el disparador es porque la Organización Mundial de la Salud acaba de publicar una estadística mundial que hizo durante varios años, y el resultado de estos datos es que empecemos por hacer una autorreferencia a la Argentina, que está en la posición 18 de 160 países en cuanto a sedentarismo. O sea, es uno de los países más sedentarios. Pero si bien somos los países más sedentarios, hay países que son más sedentarios que nosotros. Alemania el 42%, Estados Unidos el 40%. Brasil, en Latinoamérica, es el que más sedentarismo tiene, 47%. Y entonces la consecuencia de esto, en general, está asociado a la obesidad y al aumento de los factores de riesgo cardiovasculares, porque la obesidad trae lo que se llama el síndrome metabólico, que es obesidad, hipertensión y diabetes. Lindo combo. Y eso sabemos que es un problema sanitario mundial, porque la diabetes está aumentando a pasos agigantados en la población, y la población vive más, digamos, la mejora de las tecnologías. La vida y no la calidad de vida. Claro, y entonces todas las tecnologías y los conocimientos médicos hacen que la gente viva más, pero también más enferma, y es mucho más demandante de salud, ¿no es cierto?, de tratamientos y medicamentos. Uh-huh. Y eso aumenta el gasto en salud en el mundo. Totalmente. Y acá en la Argentina además tenemos la obesidad y el sobrepeso, que si lo ponemos juntos, ya está superando el 40% y se acerca más al 50% que al 40%. Entonces, todo esto hace un combo realmente peligroso para el futuro, para el momento actual y para el futuro. Son muy difíciles de combatir porque la tecnología hace que se utilicen medios mecánicos para trasladarse, por ejemplo, y nadie o pocos son los que quieren usar bicicletas o salir a pie. Hay muchas personas, inclusive en muchas ciudades del interior, donde el tráfico no es tan complicado como acá, que para hacer 3-4 cuadras utilizan el automóvil. ¿Quiere decir que de una familia de obesos tienen hijos obesos también? Es una cultura familiar la obesidad. Y entonces justamente el tratamiento no tiene éxito si no trata a toda la familia. Y eso es muy importante. Allí hay otras patologías de otros tipos que también es necesario tratar a la familia. Yo recuerdo que antiguamente... Y en estas también. Yo recuerdo que antiguamente el chico más gordito era el mejor, era el más fuerte. El más simpático. Aparte de eso, cuando nacía un bebé de 4,5 kilos, la familia estaba todos chochos porque el nene salió criadito, ¿no? Cómo hay que revertir ese concepto, porque nosotros acá nos estamos sonriendo todos, pero hay mucha gente que no lo sabe, que la gordura no es sinónimo de salud. Y además hay un factor importante, lo que vos dijiste del chico que sale gordito. Muchos casos que tienen sobrepeso al nacer el niño está relacionado con diabetes materna. Quiere decir que la madre tiene un estado diabético, claro, que puede haber despertado el embarazo o no, o tenerlo previamente y no haber sido nunca diagnosticado. Ajá, pero la gestacional se dice que cuando nace el bebé la diabetes se va, ¿no es cierto? Sí. Bien. Si
Lo entendí perfectamente, si la la madre audiencia también. quiere tener voluntad de que si sigue el mismo estado en que tenía en el embarazo, no va a remitir la porque diabetes. la tuvo en el momento, apareció en el parto, no es que la traía. Si la trae es otra cosa. Claro. Bien, correcto. Apareció durante el embarazo, no en el parto, durante el embarazo. No, en el momento de parir, no, perdón, eso. en la época de embarazo. Sí, así es, se sospecha ahí. Exacto. Bueno, lo importante es eso, Ana María, el mensaje es hacer actividad física. Sí. Se recomienda por lo menos 150 minutos por semana de actividad moderada. ¿Caminata? Caminata, por ejemplo. Y la caminata, si el físico da, puede ser una persona de más de 70 años, pero si el físico le permite, hacer una caminata vigorosa. No mirando las vidrieras, como no mirando decís vidrieras vos. y sin detenerse. Esa es la otra condición. Muy bien. Una caminata en total en la semana, 150 minutos, mínimo 30, 40 minutos por día, 3 o 4 veces por semana, pero sin para que vas muy lejos, muy rápido para mí. 150 minutos, ¿cómo es esto? El total, por semana. Por semana. Que significa más o menos de entre 30 y 40 minutos, Perfecto. por lo menos 3 veces a la semana. No es mucho. 30, 40 minutos mucho, por ¿no? ese día. No es mucho, hay que hacerlo. No es mucho, pero los beneficios son inmensos. Muchos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Más que claro, Mariano. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Continuamos con Hablemos de Salud. Me gustó mucho la charla del doctor Mariano Favaloro. Espero que no haya entrado por un oído y sale por el otro, ¿no? O sea, caminata y es muy poquito. Hay personas que, bueno, están en un estado X que no puedan, pero bueno, si no se puede 15, 20 minutos antes que la nada, caminen lo que pueden. Y si no pueden salir de su casa, agarren el comedor, agarren la cocina y vueltas y vueltas y vueltas y descansan un ratito, porque uno se tiene que adecuar a todos los casos. Es peor estar sentado en una silla o tirado en una cama. Ya estamos con un gran amigo, el doctor Ernesto Bersuski, ya lo presenté, y va a hablar acerca de la columna desviadas en los niños. Hola, ¿qué tal? Buen día, Ana Buen María. día, un gustazo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema de la columna desviada en los chicos, si bien es algo que se comenta en forma muy frecuente, en realidad no es tan frecuente. Las curvas anómalas, patológicas en la columna vertebral solamente se presentan en el 3% de la población. Y en general aparecen alrededor de los 9-10 años en adelante. ¿Tiene un porqué esto? Bueno, aparición. Esta es la escoliosis la más común, el 80% de las escoliosis, o sea, las curvas de costado, digamos, son determinadas genéticamente. Uh-huh. Antes se las llamaba idiopáticas, se las sigue llamando idiopáticas, que significa de origen desconocido, pero en realidad sabemos que están determinadas genéticamente. Vos sabés que en mi caso particular estoy yo, estaba mi mamá, yo, mis hijos y mi nieta. Sí, justamente, si la escoliosis, si alguno de los padres tiene escoliosis, es el 25% de los chicos. Que yo dije recién que en la población general es un 3%, o sea, es 8 veces más frecuente entre padres e hijos. Si los dos tienen escoliosis, prácticamente todos los chicos van a tener escoliosis. De hecho, yo tengo pacientes, o sea, toda la familia, ¿no? Uh-huh. Todos los chicos. Uh-huh. Y a medida que se aleja el grado de parentesco, disminuye la probabilidad, pero siempre es mayor en gente de la misma familia, ¿no? Y Bersuski, por ejemplo, puede ser que
aparte del desvío que es hereditario y puede llegar a ser genético, puede ser que alguna otra enfermedad pudo haber producido sí. el desvío. Yo dije hace un rato que el 80% son las famosas idiopáticas, que son medios de origen desconocido o incierto, que son en realidad son genéticas. Hay un 20% de escoliosis que están determinadas por otra patología, que son secundarias a, por ejemplo, síndromes genéticos diversos, desde el síndrome de Marfan, que es más característico, la neurofibromatosis y, digamos, en general, enfermedades bastante pesadas, digamos, ¿no? Muy duras. Y hay otro grupo, un poco mayor que el grupo sindrómico, que es el de las patologías congénitas. O sea, el chico que nace con alguna alteración en la formación de las vértebras. Entonces, la vértebra, en vez de tener una forma regular, tiene una forma triangular y eso genera una curva. Ese es digamos, la segunda en frecuencia. Y después están las otras, están producidas por alteraciones neurológicas, ¿no? Digamos, la más característica es la polio, que ya está, gracias a las vacunaciones, está casi extinguida, pero también se dan otras enfermedades del sistema nervioso central, como la parálisis espástica de los chicos con alteraciones perinatales, ¿no? O mielomeningocele o síndromes neurológicos diversos, ¿no? Bersuski, vos sabés que nunca pongo casos personales, pero esto es para que la gente sepa y transmitirlo, porque yo quiero llegar con la fiebre mediterránea familiar, con la información, hasta el lugar más recóndito de la República Argentina. En cuanto a la columna desviada, ¿puede haber alguna conexión entre FMF y columna desviada? Mira, de ese 80% famoso que te dije de las idiopáticas, o sea, de origen desconocido, en realidad no son de origen desconocido, sino que se desconoce el mecanismo por el cual, desde la alteración genética, se llega a la curva vertebral. Claro. De los factores están enunciados, mira, es todo un tema de investigación. Desde alteraciones en la secreción de melatonina, por ejemplo, o de hormonas de crecimiento, alteraciones de una parte del cerebro, de la parte más inferior del cerebro, los pedúnculos cerebrales. Mira, hay más alteraciones en el fosfocálcico. Hay un esquema enorme que trata de probar el mecanismo, o sea, desde el gen anómalo, que en realidad para la escoliosis idiopática son 53. O sea, desde esos genes hasta por qué eso termina desarrollando una curva vertebral. Yo creo que en el caso de la fiebre mediterránea familiar, el tema es mucho más difícil, porque establecer genéticamente se requiere mucho más, disculpame que te lo diga de esta manera, pero especímenes. Exactamente. Para poder hacer un buen estudio estadístico. Es que hay más especímenes, nos reímos nosotros, pero hay más casos de lo que nosotros nos imaginamos, porque está subdiagnosticada. Sí. Entonces, yo digo, teniendo un genético, el médico que sospeche, enseguida, y más que en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, se sacan gratuitamente, y ahí está el doctor Russo, que para mí es un genio, para la detección. Entonces, el médico puede derivarlo. Ya en el paciente adulto no se puede, uno sospecha, y el genético cuesta alrededor de 40.000 pesos. Entonces, que la obra social no lo reconoce, y ya hay más trabas. Y vos hablaste de la polio. Y yo recuerdo que por años a mí me habían dicho que probablemente lo mío había sido una polio en columna. O sea, escuché muchas cosas. Pero la época, o sea, de la polio fue... yo tendría 4 o 5 años. Y bueno, esto aparentemente... O de pronto explotó, estalló, se notó, alguien la vio a partir de los 12. ¿Existe posibilidad de...? No,
No, yo, bueno, llevo unos cuantos años en esto. Más vale, por eso te pregunto a vos. He tenido oportunidad de tratar escoliosis por polio. Bien. Hace ya mucho tiempo, hace años que no veo una. Gracias Tiene a que Dios, tener sí. algún valor muscular alterado. Perfecto. Si no, es una escoliosis idiopática o asociada a alguna otra patología, pero no a polio. Pero Para no a polio polio. tiene que haber un músculo, por lo menos un músculo que esté lesionado. Entonces, por eso es importante en el examen físico, no es solamente mirarle la columna y marcar el famoso angulito con el que más, sino hay que examinarlo al paciente y muy, muy bien, porque nosotros somos los responsables de descartar patologías no solamente genéticas, sino neurológicas. Claro. Y por ahí es un problema progresivo, que Sí. su única oportunidad es que nosotros lo podamos diagnosticar. Totalmente. Y en eso casi a veces nos parecemos a un neurólogo, ¿no? O sea, Claro. hacer un examen neurológico bien exhaustivo. Ujú. Se decía siempre, bueno, hay que mandarlos a natación. Y yo sé lo que me vas a contestar, pero quiero que me lo digas. Sí, yo tengo una diapositiva que se la muestro en la computadora a los padres que preguntan, doctor, ¿y natación? En esa diapositiva tengo pescados con escoliosis, lo cual prueba que la natación, por lo menos a los pescados, no les sirvió para nada. Ajá. Sí, los salmones pueden desarrollar una escoliosis que es totalmente diferente a la del ser humano, pero que es útil para explicar que la natación no es, ojo, ¿no? Es Sirve para no ahogarse. Sí, sirve para no ahogarse. Claro. si se hunde el barco. Pero Sí. me refiero que es un excelente ejercicio, pero no resuelve el tema de una curva vertebral. Ujú. Quizá relaja músculos y favorece. No, básicamente es la gran oportunidad de poder trabajar los músculos de la espalda sin el enemigo de la gravedad. Exactamente. Es para eso. Alivia mucho. Es fundamental para eso. El dolor de espalda con natación es otra historia. Ahora te voy a preguntar los mitos. Los chicos que llevan la mochila en los hombros. Lo que está probado es que más allá del 10% del peso del chico produce dolor de espalda. Eso está muy trabajado. Fue en una ciudad de Estados Unidos, en Wilmington, en el estado de Delaware, pero para nada afecta si el chico tiene o no tiene una curva vertebral, pero sí produce dolor. Todos los días llevar una mochila de más del 10% del peso produce dolor de espalda. Sí, eso no cabe la menor duda. La otra era la escoliosis de las maestras. No sé si esa la sabés. Las maestras, yo soy maestra, llevábamos el portafolio, ¿te acordás? El portafolio de cuero, y llevábamos por las dudas los 7 libros de la semana. Claro. Entonces era como que parecíamos unos, cuando uno carga y descarga un camión, ¿no?, de trabajadores, y no nos dábamos cuenta. Y bueno, algunas veces los médicos decían que por eso se producía la escoliosis. No. Ya lo aclaraste con la Sí. mochila. Pero sí, digamos, un peso unilateral llevado todos los días lo produce una carga unilateral, sobre todo en los últimos discos. Y eso lo que produce con el tiempo son los fenómenos artrósicos por desbalance, se llama. En realidad, traducido al castellano sería desequilibrio. Es lo mismo que tener una pierna ostensiblemente más larga, no con diferencias menores, sino con diferencias importantes, de 2-3 centímetros. Se carga más de un lado que del otro, entonces ese lado que se carga más empieza a ser fenómenos artrósicos, ¿no? O sea, hipertrofia de las carillas, dolor, y termina con la degeneración del disco y todos los chiches. El 80% de los seres humanos también tenemos Una diferencia. problemas en los discos. En los discos. El Sí. Homo sapiens, desde que se paró, nuestro esqueleto está determinado genéticamente igual que hace 50.000 años, igualito. Pero ahora vivimos el triple de lo que vivíamos hace 200 años. Con el mismo esqueleto, Claro. O sea, no hubo modificaciones. Es un esqueleto que, mira, a los 14, 15 años ya los discos empiezan a perder agua. Esto no lo sabíamos. Cuando nosotros recién nos enteramos de la discopatía, a los 50 años les hacíamos la radiografía y veíamos que el disco se aplastaba, el famoso pinzamiento.
Y eso era a los 50 años, pero el agua se pierde desde los 14. Y que eso recién lo pudimos ver cuando se desarrolló el resonador. Entonces en el resonador ahí empezamos a ver que los discos que eran blancos hermosos en la infancia, una vez que terminaba el crecimiento se iban poniendo un poquitito grises, cada vez un poquitito más grises, y terminan siendo negros, negro azabache. Y eso en el 80% de los seres humanos. Yo no sé si eso es una patología o es la evolución natural de nuestra columna, ¿no? Claro, se va perdiendo el gel, ¿no? Se va perdiendo por decirle el gel. Por eso perdemos la movilidad. Y nos achicamos. Y por eso vamos perdiendo talla, claro, las dos cosas. Ajá, qué lindo, cuántas cosas estamos aprendiendo. Y por ejemplo... Pero no se preocupen, nosotros estamos dentro del 20%. Gracias. Muy amable. Y sobre todo yo. Bien, entonces, ¿y la práctica de tenis? Bueno, es igual que cualquier otro deporte asimétrico. Justamente el tema de la negación, que la educación física produce alteraciones, se hizo sobre el tenis. Se hizo sobre estudiantes secundarios jugadores de tenis. Los que tenían escoliosis siguieron teniendo su escoliosis, no la empeoraron. Los que no tenían escoliosis no tuvieron la escoliosis, aunque era como era Vilas, ¿no? Vilas, no sé si se acuerdan que el brazo izquierdo y el lado izquierdo de su cuerpo era totalmente diferente al lado derecho. Porque se desarrolla, ¿no? Se desarrolla. Sí. Yo tengo una paciente que espero que no esté escuchando, que es esgrimista, medalla de plata en uno de los Juegos del Mercosur. Es especialista en sable, que es la espada más pesada, de todo. Qué bueno. Muy, muy buena. Y es una vieja paciente mía que terminó su crecimiento con una escoliosis tratada con corsé, no fue operada, de 35 grados. Y la seguí controlando porque como era esgrimista yo no sabía qué iba a pasar con su columna. Tiene el brazo que sostiene el sable. Bueno, a mí me gustaría tener así la pierna. Los músculos. Es una cosa. El lado derecho de su cuerpo es realmente muy hipertrofiado. Y la pierna que va adelante también es un desarrollo muscular realmente inaudito. Pero su escoliosis sigue en los mismos 35 grados que el día que le di el alta. Bien. O sea, por supuesto, un solo caso no prueba nada. No, pero es mucho por lo que estás diciendo, ¿no? No es común. Los americanos en los adolescentes que practican tenis lo hicieron perfectamente bien y no afecta a la columna desde el punto de vista de las curvas, ¿no? Uh-huh. La última pregunta, ¿qué podés aconsejar a las madres con un chico con escoliosis? Porque yo recuerdo que antes no practicaban gimnasia en la escuela porque no podían. No. Un chico con escoliosis tiene que estar perfectamente integrado a su grupo, no tiene ninguna actividad física prohibida. Uh-huh. Al contrario, hay que estimularlo porque tienen siempre, sobre todo si está tratado de alguna manera, si está usando un corsé, una cosa así, ya tiene algo que lo diferencia del resto. Psicológicamente, me refiero socialmente, ¿no? Claro. Entonces por eso mismo hay que buscar integrarlo para que pierda sus miedos y bueno, que tenga mejor relación con los demás. No puede ser separado de su grupo. Tener seguridad en la vida, porque sí, un adolescente y aparte impedido o no impedido, ¿no? Entre tiene comillas. Nada prohibido ni nada específicamente recomendado, ¿no? Uh-huh. Como la natación. ¿Cómo? Como la natación, no está específicamente lo puede hacer porque sí, lo puede hacer, es bueno para el resto del cuerpo también. Bueno, bien, muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto, como estaría siempre. Horas Muchas charlando gracias. Porque aprendo mucho. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio y encontrá ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Bien, muy interesante, Bersuski. La columna, bueno, es, digamos, podemos decir el centro de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, que nos sostiene. Es importantísimo. Bien, y ya estamos con la doctora Luisa Jiménez, médica de la Facultad de Barceló, está en docencia e investigación en atención primaria de la salud. Va a hablar de un tema muy interesante, un tema que no se trata, no sé si por tabú, sino porque de pronto, ¿para qué queremos saber cuántos casos hay?, ¿no? Es cierto que, Jiménez, la enfermedad de Chagas, antiguamente se decía el mal de Chagas. Exactamente. Lo que pasa es que la enfermedad de Chagas viene asociada a la pobreza, viene asociada a problemas culturales, a problemas de higiene, de educación. Entonces, era un estigma. Sigue siéndolo en la actualidad, en menor grado, por supuesto, pero cuando aparece esta enfermedad se la consideraba un mal. El que lo tenía un mal porque además el pronóstico era prácticamente el que decía tiene un mal de Chagas, se va a morir, y no es así tampoco. Entonces tratamos con el tiempo de modificar que no sea tan, digamos, tan estigmatizante para la población que tiene esta enfermedad y puede vivir toda una vida con ella sin que eso signifique que se va a morir inmediatamente. Uh-huh. Bien, ¿por qué es tan importante? Porque he leído en algunos titulares que hay 1.400 bebés que nacen infectados. ¿Por qué es tan importante la detección temprana? Y primero, mira, vamos a empezar por el ABC. Explícame, ¿qué es el Chagas? Es importante
porque esta parasitosis es producida por un parásito. Bien. Hoy en día está globalizada, es decir, la tenemos en todos lados, está en Europa, está en Japón, está en Australia, en los países menos pensados tenemos pacientes que están infectados, es decir, no está la vinchuca. La zona endémica es América Latina, es decir, ¿a qué llamamos zona endémica? Donde está la vinchuca, que es el vector que transmite el parásito. En Europa no está la vinchuca, pero sin embargo los españoles tienen un muy buen registro, mejor tal vez que nosotros, de los pacientes con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen los migrantes, tienen muchos migrantes. Nosotros en Capital Federal tenemos enfermedad de Chagas y no está la vinchuca. ¿Pero por qué la tenemos? Porque tenemos mucha migración del interior del país, de países vecinos, que vienen ya con el parásito. A veces la vinchuca es trasladada en los camiones con maderas para la construcción, a veces en los bultos de viaje, la gente puede traer la vinchuca, pero no se ha encontrado, por suerte, vinchucas infectadas, porque la vinchuca de por sí sola no significa que va a transmitir la enfermedad, tiene que estar infectada con el parásito. Entonces, hoy en día es muy importante la difusión de esta enfermedad, porque es una enfermedad que tiene un periodo silencioso muy largo, de 20 a 30 años, es decir, generalmente pica la vinchuca en la niñez. Tiene un periodo silencioso y después aparecen las complicaciones, varias complicaciones, pero las más graves son las cardiológicas. Entonces, no todos van a llevar a la enfermedad cardiológica. Solo un 30% se calcula según estimaciones. No tenemos registros concretos, pero sí se estima que un 30% va a desarrollar la enfermedad cardíaca. Entonces es muy importante esta enfermedad, sigue siéndola y sigue en cierto aspecto oculta, silenciada, porque de alguna manera está evidenciando está evidenciando la situación social y cultural y educacional de un país. Esa es la realidad. La detección temprana, ¿se podría llegar a realizar? O sea, ¿hay algún pequeño síntoma o en los ojos o en alguna parte del cuerpo que no sea el corazón, que no se ve, ¿no es cierto? Exacto. La detección temprana cuando pica la vinchuca puede pasar como un estado catarral, un resfrío con fiebre que dura un poquito más tal vez, pero no nada más que eso. Cura el resfriado, es decir, soluciona ese problema y pasa a una etapa crónica silenciosa. Hay una forma que se puede tratar y se puede curar, que es el Chagas congénito, cuando la madre transmite al niño a través de la placenta el parásito. Esa se detecta y se puede tratar y curar. Y en la etapa aguda también se trata, es decir, hay medicamentos para tratar cuando picó la vinchuca, cuando el parásito está en sangre. Ahora, pasado ya el año, 6 meses, el año, ya se hace crónica y ya no tenemos la posibilidad. Se puede tratar, pero el éxito del tratamiento ya no es el mismo. Nosotros tenemos zonas claves, que ahora nos las vas a nombrar, donde hay casas de adobe, de techos de paja, gente humilde, y que quizás es picada en la noche y ni siquiera sabe que lo picó una vinchuca. Exacto, es decir, el problema siempre fue el rancho de adobe con techos de paja donde anida la vinchuca, porque la vinchuca era silvestre, es decir, no estaba dentro de las casas, pero por eso es que la educación es tan importante y por eso en la universidad hay una cátedra de Chagas justamente donde se le enseña primero al médico a pedirle el análisis de Chagas a una persona que viene de zona de riesgo, como es Chaco, como es Santiago del Estero, como es el sur de Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja. Esa es la zona colorada o en rojo, digamos, de nuestro país, que tiene más posibilidad de infección. Entonces, la educación del médico en ese sentido, es decir, recalcarle que es una enfermedad nuestra y que tiene que pedir el análisis, eso es fundamental. Y después la educación de la comunidad. La comunidad tiene que, comprometerse y tiene que, sobre todo, mantener una higiene del rancho, porque el rancho
es también una cuestión cultural. No hay una desinfección, porque enseguida la gente pide cómo no se desinfecta. Exactamente. La desinfectación es importante, tiene que estar a cargo del Estado, pero tiene que ser sostenida en el tiempo. Es decir, no es este año y se acabó. Es decir, tiene que ser sostenida. Pero también la gente tiene que pedirla. Si ve una vinchuca, es la comunidad la que tiene que organizarse en ese sentido, avisar a las autoridades que vayan a desinfectar no solo esa casa, todas las casas de la manzana o de los lugares cercanos, gallineros, todo eso que pueda, digamos, sostener este vector, que es la vinchuca. Claro, porque también la gente pedía una desinfección en cuanto al dengue, pero si uno tiene cacharros, si tiene cosas que sabe que no puede tener en su casa o en su terreno, tiene que desinfectar todos los días, no puede ser. Exacto, la desinfectación es muy importante. ¿Por qué? Porque se corta el círculo. Al no tener la vinchuca no hay posibilidades de Chagas agudo, y si no hay Chagas agudo, menos posibilidades de problemas cardiológicos en un futuro. Esa es la realidad. Lo que pasa es que nuestros países tienen sus altibajos, es decir, hay momentos en que se desinsecta, después ya falta la nafta para las camionetas que van a desinsectar los ranchos, siempre falta algo, entonces decae esto y vuelve a surgir. Ese es el problema, mantenerlo en el tiempo. Por eso la comunidad es importante. Educación, como digo, del médico, educación de la comunidad, porque son ellos los que tienen que reclamar que se desinsecte, que hace tanto tiempo no se desinsecta, que se controle, que se hagan los análisis, que se pida todo lo que sea necesario para terminar con esta enfermedad que ya lleva más de un siglo. Claro, yo a menudo digo que la gente más humilde y trabajadora, ¿no? Les cuesta mucho defender sus derechos. Entonces son las más rezagadas. Sí, le cuesta mucho porque ellos a veces no ven los síntomas. A veces cuando uno le pregunta, bueno, mi papá, mi mamá se murió del corazón, es decir, mi hermano, pero no le dan la trascendencia porque tienen otras prioridades, tal vez el alimentarse, tal vez el vestirse, otras prioridades, entonces no le dan la importancia a esta enfermedad que tiene. Entonces, es la clase humilde justamente la que hay que educar y hay que ir, y es la que tiene que reclamar la desinsección de las habitaciones, es decir, de la casa. Y hay que enseñarle que no tiene que tener cuadros ni estampitas, porque detrás de esos cuadros es donde se anida pone los huevos la vinchuca, es decir, la higiene es muy importante. Y todo eso hay que enseñar a la gente justamente que vive en estas zonas. Es importante, pero también es difícil el hecho de tener paredes de adobe, piso de barro, de tierra y techo de paja. Es muy difícil realmente hacer un control de vinchuca. Exacto. No es imposible, pero bueno. No es imposible, pero hay que tratar de educar. Educar. Yo creo que eso es básico. Y estamos justamente un 11 de septiembre acá educando, que es el Día del Maestro. Ajá, exactamente. Así que de los docentes. Exacto. Vaya un saludo para ellos también, que hacen bastante. Exactamente. Yo fui maestra, ejercí 14 años. En cuanto a las embarazadas, y la última pregunta, ¿cómo podemos hacer para que tomen conciencia? Para que tomen conciencia es fundamental que sepan que hay tratamientos para todas las enfermedades que se presenten por este parásito. Es decir, hay tratamiento cardiológico, ya lamentablemente cuando hay problemas. Y fundamentalmente que sepan que si provienen de zonas endémicas, tienen que hacerse el análisis. Es decir, ellos mismos se lo tienen que decir al médico si el médico no se los dice. Es decir, yo nací en Santiago del Estero, yo nací en el Chaco. Está bien, me vine a Buenos Aires muy chiquito, al año. Ya estaba. Pero, exacto. Entonces, la idea es
al médico pedir el análisis de Chagas y a los pacientes que sepan que tienen que pedirlo porque se pueden controlar una vez al año y detectar precozmente los problemas cardíacos que se presentan. Bien, me quedaría horas charlando con vos, pero nuestro bloque llegó a su fin. Yo voy a agregar, ¿no es cierto?, que hay 1.400 bebés que nacen infectados. Exacto. Y en este siglo no puede pasar, y menos en la Argentina. Exacto. Bien, muchísimas gracias, vamos al corte y enseguida continuamos. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Peina la señora Ana María, Peluquería Pino. Agradecemos a Oscar de Busquiazo 3043, Palermo. www.pino.com.ar. Y continuamos con Hablemos de Salud. Es inconcebible que nosotros en la Argentina estemos hablando de 1.400 bebés infectados de Chagas. Bien, estamos con la profesora Karina Uranga, cosmiatra, y ella nos va a desasnar de un montón de cosas que realmente yo digo que agradezco a la profesora Karina Uranga porque me cuida desde hace muchísimos años. ¿Cuánto, Cari, más o menos? 15, un poco más sacamos la cuenta, ¿no? Sí, bueno, 20 habíamos sacado. Exactamente. Habíamos sacado la cuenta, sí. Yo dije, roba 5, bueno, sí. Dejémoslo ahí. Yo era muy bebé y vos también. Yo también. Bien. Sí, más o menos. Nos vas a hablar de lading y micropigmentación. Sí. Bueno, en principio vamos a ver qué es esto, ¿no? Se conoce mucho como el maquillaje semipermanente. Le van cambiando de nombre de acuerdo a la demanda de la gente y obviamente al consumo. Pero bueno, es el famoso microblending, o sea, en realidad es una técnica que se inserta pigmentos hipoalergénicos en la capa basal de la piel. Recordamos, la capa basal es la última capa, el último extracto de la primer capa de piel, que es la epidermis. O sea que es muy sencillo, desaparece a los 2 años aproximadamente. Se hace sobre esta capa, a diferencia del tatuaje, que muchas veces se piensan que es un tatuaje. Y la diferencia en realidad entre micropigmentación y microblending es esto de la demanda y que empiezan a salir nombres diferentes, pero en realidad es lo mismo. La única diferencia que hay es en la aguja que se utiliza, pero la profundidad es la misma, lo que dura es la misma, los pigmentos que se usan son los mismos, los diseños para distintos usos es exactamente el mismo. Lo que cambia es micropigmentación, es una agrupación de agujas, y en el microblending es una hilera de agujas que están entre 12, 17, bueno, de acuerdo a lo que uno quiera lograr. Y también sí, es muy útil, ¿no es cierto?, para las mujeres que se les van cayendo las cejas y no vuelven, y queda totalmente natural. Entonces, bueno, uno dice, bueno, también lo podemos hacer con un crayón marrón o negro, pero uno, bueno, va a la natación, va a la playa y no duele y realmente queda muy bien a la vista. Así es. Bueno, se busca también hoy en día la comodidad de la mujer, ¿no? La mayoría trabajamos en casa, afuera, y estamos tratando de todo lo que es cosmética y lo que es estética, que no nos lleve tiempo ni tanto cuidado, ¿no? Esto no tiene mucho cuidado, es simplemente después que se realiza, es durante 3 o 5 días el uso de vaselina para tener hidratada, humectada la zona que se trató. Y como vos decís, para las cejas que se van cayendo,
en cuanto al tejido, es lo que se va cayendo, no la ceja. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, no solamente es eso, sino que no la mitad mitad del cuerpo es igual al otro hemisferio. Entonces, es una forma también de encontrar una simetría, ¿no? En las cejas, en los labios. Sí, a veces lo hacen en delineados de ojos, se suele hacer también como reparación de enfermedades. Eso me interesa. Sí, como a lo mejor cuando cuando se extrajo una mama, que hay que volver a repararla y se dibuja la aureola en las dos mamas, ¿no? En la afectada y en la que no es afectada, para buscar también una simetría. Para donde falta pelo, en calvicies también, en cicatrices. ¿Cómo actúan cicatrices? De la misma manera, Bien. se trabaja, solamente que ahí depende el profesional que tenga criterio, como saber manejar los claros oscuros, como para que no se note, no sobresalga más, que es lo que se puede llegar a efectuar, ¿no? Porque de pronto en una operación de cadera, como en otras, ¿no es cierto?, quedan esas, digamos, costuras, ¿no? Sí. Y después con el tiempo van desapareciendo, pero queda como un brillo y se nota. Exacto, sí, queda nacarada. Una carada, exactamente. Bueno, yo ahí haría otra cosa. A ver, contame. No iría exclusivamente a la micropigmentación. Primero haría un trabajo con ácidos de peeling, ¿no? Para afinar todo ese grosor de la cicatriz, y lo dejaríamos para el año siguiente, el tema de reparar, de hacer algún dibujo o algo como para disimular esa cicatriz. Puede ser en la parte abdominal también. En cualquier parte del cuerpo. En las cesáreas, ¿no es cierto? En las cesáreas también. Ajá. Bien, bien. Entonces, repetime, ¿en qué partes del rostro se puede hacer este tipo de tratamiento? Cejas, delineado de ojos, inferior y superior, y labios. Con micropigmentación o microblending, ya digo, la diferencia es en el orden de las agujas, que el microblending, al ser hilera, nos permite a lo mejor hacer un esfumado que no lo permite la micropigmentación. La micropigmentación se hace con un aparatito, un dermógrafo, muy parecido al que se hacen los tatuajes, y la diferencia con el tatuaje es que no va tan profundo, por eso no debe de sangrar, que mucha gente sangra y en realidad no, porque no está vascularizada ese extracto, ¿no? Como para que sangre. Ahí ya es que se pasa un poquito la aguja a la dermis, pero bueno, no pasa nada igual. Vos sabés que la dermopigmentación, cuando salió, no sé, ahora supongo que todo ha adelantado, muchas mujeres se realizaban el delineado de los labios y después con el tiempo le quedaba violeta, ¿no? Cambiaba de color. Ahora eso cambió. No, eso no cambió. Eso es la tinta que se usa. Cuando depende para qué zona del rostro sea, es el pigmento que se usa en cuanto al color. Si yo quiero delinear, definir un labio, que viste que con la edad también se va desdibujando, voy a usar un color más oscuro, un tono más oscuro que el labio natural de la persona. En muchos casos usan colores fantasías porque la persona, no sé, le gustan los labios rojos y ya se hacen un delineado. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar sobre lo que queda natural. Después, en la que se quiere poner rojo, se pone rojo, la que se quiere poner azul, se pone azul. Lo que vos decís de que queda de ese color, por lo general es en cejas y en ojos, porque usan pigmento negro, y no hay que usar pigmento negro. Hay que usar el marrón más oscuro que existe, porque con el tiempo, cuando se empieza a ir el pigmento, queda gris, azulado el negro. Pero bueno, eso ya depende de cada profesional también. Eso es lo que yo quiero hacer hincapié, ¿no es cierto? Hay personas que... ¿qué trayectoria tenés vos? ¿Cuántos años?
aproximadamente 20 años, más o menos. Un poco más de 20, porque Sí, si pues, hace si a vos te 20 que nos conozco, sí, conocemos, sí. bien. Entonces, y es joven, vamos a aclarar esa situación, porque lo hizo en serio, en esta situación, lo hizo de joven. Bien. Igual sabes que a mí no me afecta el tema de la edad. Para nada, porque no lo representamos, vanidosas nosotras. Bien. Entonces, hay personas que hacen un cursillo de 3 meses y ya pueden salir y hacen cualquier cosa en un rostro o en cualquier lado. Entonces, como yo digo con los profesionales, bueno, existen las sociedades de profesionales, averigüen si esa persona que le va a hacer implante de mamas, etcétera, etcétera, lo conocen, ¿no? Porque aparte eso, hay personas que se arriesgan y ni siquiera son cirujanos plásticos. Dicen, bueno, soy cirujano general, puedo hacer todo. No, o sea, Dios está en el cielo, para eso hay que perfeccionarse. Entonces, buscar una buena cosmiatra, no hay que dudarlo, porque uno le está entregando quizá la parte principal de nuestro cuerpo, que es la presencia nuestra, la cara. Karina, te agradezco muchísimo, muchísimo esta charla, porque realmente cada vez que hablo con vos aprendo más. Bueno, gracias por invitarme. Al contrario, ya te vas a venir a la TV para hablar de un mismo tema porque me gustó. Bueno, muchas gracias. Y señores profesionales, les agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Desde ya pasan todos por la televisión. Y con respecto a la audiencia, los espero la próxima semana en este mismo horario. Y recuerden, el 17 de septiembre es el Día Internacional de la Fiebre Mediterránea Familiar. Vamos a ver si acá se festeja de alguna manera. Va a haber una conferencia a nivel nacional por Telesalud, que vamos a salir desde el Ministerio de Salud. Y bueno, de a poquito, Fiebre Mediterránea Familiar se va a ir, digamos, colocando en todos los medios para que el paciente, la persona que es paciente y que no lo sabe. Un beso grande y hasta el próximo martes. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.